Vamos a dialogar y saludamos a esta hora al doctor Marco Tulio Gutiérrez, presidente del Instituto Peruano de Administración Municipal, experto en legislación municipal y de gobiernos locales. Doctor, muy buenas tardes, muchas gracias por su tiempo aquí en RCR. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Bien, doctor, de acuerdo a la información que hemos recibido aquí en nuestra plataforma de red de comunicación regional, algunos frentes de defensa, comités de lucha, están exigiendo a las municipalidades, gobiernos locales, el financiamiento o apoyo logístico, ¿no? Como por ejemplo, transporte, alimentación, para algunas movilizaciones o paralizaciones o marchas que se vienen presentando. Nuestra consulta es, ¿qué indica la legislación cuando una autoridad apoya este tipo de acciones? Bueno, hay que tener en cuenta de que acá son dos cosas que hay que tener en cuenta. La primera de ellas es el relacionado con el uso de los recursos públicos. El uso de los recursos públicos por el gobierno nacional, regional o local está destinado exclusivamente para dos cosas, o para construir, o sea, obras de infraestructura, sea para ejecutar proyectos nuevos o para remodelar lo que ya está en uso un cierto tiempo. Y lo segundo, que es para la prestación de los servicios públicos. Esa es la finalidad. Obviamente que este tema de lo que significa destinar recursos públicos para movilizar personas, para realizar este tipo de actos, no está contemplado en la ley, ni en la ley de presupuesto, ni en ninguna otra norma permisiva, autorizativa de esto, y más bien a la inversa. Califica penalmente como un acto de malversación el que se utilicen los recursos para situaciones que no están presupuestadas previamente, ¿no? Y es más grave porque inclusive cuando el servidor público destina recursos presupuestarios para situaciones que comprometan la seguridad pública. No solamente puede irse a la cárcel el funcionario por no menos de 4 y no más de 8 años, sino que además queda inhabilitado perpetuamente. Fíjese lo grave que es. O Grave. sea, la legislación es muy dura con relación al tema de uso de recursos públicos para este tipo de situaciones. Claro, ahora doctor, que no se confunda porque una autoridad puede participar en una marcha pacífica con su presencia y como usted lo está explicando bien, más no que estos recursos se puedan realizar para este tipo de manifestaciones, sea política o no, ¿no? Porque ya tiene un destino. Claro, hay que tener en cuenta que la alteración del orden público es un delito. En otras palabras, ¿qué debemos entender por alteración del orden público? Bueno, impedir el tránsito vehicular o peatonal, pues, Ujú. está alterando el orden público. Estamos hablando de la situación más sencilla de alteración del orden público, o sea, que salgamos un grupo de pobladores o de ciudadanos a protestar por algo e interrumpamos el tránsito vehicular o peatonal en el centro de la ciudad o en una carretera, ¿no? O sea, eso definitivamente es alteración del orden público. Ahora, si esto lleva a esta alteración a un acto de violencia, es decir, empiezan a utilizarse piedras, palos y cosas, o llevan a agresiones a la fuerza pública o a otros grupos de personas que manifiesten de pronto su desagrado con la medida de protesta, o que terminen generando daños a la propiedad pública o a la propiedad privada, y estamos hablando de cosas mayores. Y lógicamente que el Código Penal prevé una gradación de la pena, desde la instigación a delinquir, que es, diríamos, la en la cual yo no participo, no voy a la marcha, pero instigo, digo por la radio que hay que hacer algo. Por ejemplo, hoy día estaba escuchando al alcalde de Patás que hacía lo que lógicamente para algunos puede entenderse como una amenaza, ¿no? De acuerdo al ángulo en que uno lo mire,
definitivamente lo que el alcalde dice es totalmente justo. Y no solamente es justo para Patá, sino para todos los lugares en donde hay recursos minerales, recursos naturales que generan gran riqueza al país por su venta en el extranjero. Es decir, que son las localidades más desatendidas, ¿no? Y Claro. entonces hablaba, por ejemplo, el alcalde de Patá que habían 206 años de desatención con vías y con temas de salud, y él decía, no vamos a permitir que se lleven un gramo más de oro de nuestra localidad, o sea, si es que no obtenemos solución a nuestro problema. Obviamente, está haciendo ejercicio de su derecho de opinión el alcalde, está actuando de pronto en representación de sus vecinos, el alcalde es el representante del pueblo, Claro. pero cuidado, si mañana pasa cualquier cosa, lo más probable es que a él lo van a jalar de la oreja por haber estado instigando, aun cuando por supuesto que lo van al final, lo van a sacar del lío, pero después de 3 o 4 años de nuestra lenta administración de justicia, ¿no? Claro, ahora, doctor Marco Tulio Gutiérrez, por ejemplo, usted ha dado un punto muy bueno, que una autoridad local, ahora en estos momentos que ya comienza toda esta carrera preelectoral, hay grupos en algunas zonas que van en contra de algunos proyectos, sea minero u otra cosa, ¿no? Entonces, el alcalde o algunos grupos manifestantes piden algún tipo de colaboración económica, ya sea también para que les pueda brindar transporte u otra cosa, hasta alimentación. El alcalde que da este tipo de presupuestos, digamos así, económicamente, está cayendo en un delito, entonces, para que lo tengan bien claro, ¿no? Mira, mira, uno con su dinero puede hacer lo que crea conveniente. Me Yo, por refería al ejemplo, municipio, con, con recursos del municipio, por ejemplo. que no, ni hablar, o sea, ni siquiera de una empresa. Mira, el tema es de que cuando uno dice, yo puedo hacer con mi dinero lo que quiero, no me estoy refiriendo tampoco a la de mi empresa, Uh -huh. porque la empresa es una persona jurídica distinta a mí, que soy uno de sus propietarios o el propietario absoluto. Recuerde usted de que para SUNAT y para nuestra legislación tributaria, lo que se puede cargar como gasto en una empresa es solamente aquello que sirve para la producción de dinero de la empresa. Si yo empiezo a destinar el dinero de mi empresa para regalarlo por algún lado, ¿no? O sea, como empresa, obviamente que estoy cometiendo un acto de defraudación tributaria, porque estoy haciendo uso de recursos que son empresariales, que deben servir para generar tributos que son para el Estado, pero que yo estoy eludiendo porque estoy presentando como gasto, ¿no? Como gasto de la empresa, lo que no Uh es. -huh. Entonces, ahí tenemos de que, por ejemplo, el caso, por ejemplo, este sonado en el caso de cócteles y recursos de campaña que cuestionan a algunos empresarios bancarios de haber aportado dinero para la campaña de algunos de los candidatos, cuando dicen, ¿puede el empresario hacer con su dinero? Sí, con su dinero, pero no con el de la empresa. El de la empresa no se puede dedicar a darle plata a los partidos. Que el dueño de la empresa de su bolsillo, de su caja privada, quiera regalar el dinero a quien quiera, a los perritos de la ciudad, a la Claro. organización de Estelón, al partido político, ese es su problema. Con su plata puede hacer lo que quiera, pero no puede hacer ni con la plata de la empresa, ni con la plata menos del Estado, que no es suya, con la cual simple y llanamente Claro. uno es una suerte de cuidador de fondos públicos. Ahora, doctor, ¿cómo se tipificaría entonces un delito, el delito que establezca si un alcalde apoya algún tipo de movilización, marchas, paro, en cualquiera de sus formas, con financiamiento, con apoyo de transporte, como le decía, dentro con el presupuesto de la municipalidad? En primer lugar, hay un delito, lógicamente, de malversación. El delito con una connotación presupuestaria es la denominada malversación de fondos. Nadie puede destinar dineros que están establecidos para atender determinadas acciones. Recordemos de que el presupuesto es un conjunto de cifras, líneas que están ahí solamente movilizables por una modificación presupuestaria, pero una modificación presupuestaria de las que están permitidas en la ley del Sistema Nacional de Presupuestos. No es de que a mí se me ocurre como alcalde
quiero celebrar el Día del Niño. ¿Qué dice el presupuesto? Hay partida para atender a 500 niños. No, el alcalde quiere que vayan 2.000, porque está en campaña. Bueno, si él quiere que vayan 2.000, que saque de su bolsillo los 1.500, el aporte para financiar regalos a 1.500 personas, pero no puede estar utilizando el dinero público para algo que puede ser muy importante, como es darle reconocimientos a los niños, pero que no está presupuestado. El presupuesto es anual, el presupuesto se hace y se aprueba en todos los niveles, en el gobierno local, al Claro. nivel del Parlamento, para que se ejecute ordenadamente, ¿no? Y lo segundo que le decía era el tema de que si en el hipotético caso que se produjeran, ya, violan la norma, sacan la plata con el pretexto de que es un tema social y que hay que agarrar dinero, bueno, ya se comprarán el pleito de esa figura jurídica, la malversación de fondos, pero viene el otro tema, ¿y qué pasa si esto termina en actos de violencia? Ujú. Lógicamente van a ser calificados como instigadores. Y ahí viene el tema, de que lógicamente el disturbio, pueden llegar hasta 8 años 8 años de de prisión, pena pena privativa de privativa. libertad. Claro. Así, Y también puede mire, incluso originar el causal de vacancia, puede ser, pero por doctor. supuesto, mire, no, y lo que le dije, la inhabilitación Ah, perpetua, que es lo claro, más grave, claro. ¿no? O sea, nunca más puede regresar a la función pública. Obviamente hará su vida privada. Mire, le pongo un caso. Freddy Gilardi fue gobernador del gobierno regional de Ancash en la época del presidente García. Como dirigente era médico, como dirigente de la Federación Médica en Ancash, en Huaraz, en Chimbote, no sé dónde, participó en una algazara de estas callejeras, ¿no? Es decir, salieron a las calles a protestar como médicos por algo y la policía lógicamente tomó nota quiénes son, el decano del colegio, el dirigente tal, el otro, y como es normal, la policía tiene que elaborar un atestado y poner en conocimiento del Ministerio Público qué pasó, porque efectivamente el laberinto alguien es responsable. Entonces la policía tiene que cumplir su tarea de identificar quiénes son. Eso llegó a mano del Ministerio Público y empezó el lento camino del trámite de pasar al Poder Judicial, a primera instancia, segunda instancia. Por último sale la condena, cuando ya eso había ocurrido cuando él no era autoridad, Claro. era un dirigente de los médicos. El problema es de que el juicio terminó cuando él ya era gobernador. ¿Qué pasó ahí? Pues muy simple, alguien pidió la vacancia de Freddy Gilardi aduciendo de que había sido condenado por delito doloso. Yo me acuerdo que coincidí con Javier Valle Riestra en el Jurado Nacional de Elecciones el día que se veía este caso, y Javier, siempre tan locuaz y tan hermoso en sus expresiones, aludía de que se trataba de un delito de connotación social, que el laberinto callejero no es pues un homicidio, no hay delito de lesiones, muertes, no se había destrozado nada, no había rotura de bienes, era simple y llanamente una, como lo dije al comienzo, una algazara callejera de protesta. Pero el problema es que la ley de gobiernos regionales no hacía ninguna distinción, Claro. simplemente dice condena por delito doloso, Ujú. punto. Y Claro. lamentablemente para él el delito de la alteración del orden público, por mucha connotación social que tengamos, yo entiendo que la gente sale a protestar no porque esté loca, porque simplemente hay algo por lo que hay que protestar. La ley es la ley. Claro. Y fíjense, estando en el gobierno de García, siendo gobernador aprista, igual fue destituido por el Jurado Nacional de Eso Elecciones. es Qué bacán. es un buen punto, doctor, y para que estén advertidos pues las autoridades tanto regionales como locales, ¿no? A propósito que ya comienza seguramente a calentar motores Yes. en este Quieren año preelectoral. colaborar, mira, quieren colaborar, que saquen de su bolsillo y colaboren, pues, ¿no? Por ejemplo, esta chiquita, en la anterior protesta después del golpe de Castillo, esta cantante de Puno, que salía con su bus, que había ayudado a trasladar. Yo me imagino de que, acuérdense usted de que se dice de que el caso de los muertos de diciembre y enero de post Castillo, eh, no pasa nada. No, sí pasa. Los juicios están ahí, las investigaciones están ahí. O
sea, lo que pasa es de que la administración de justicia pues es peor que una tortuga, ¿no? Y tarde o temprano se va a determinar quiénes fueron los que ordenaron el dispararle al cuerpo a las personas cuando en realidad los protocolos indican que debían haber disparado al aire, Claro. ¿no? Y no provocar tantas muertes. Entonces, pero en el caso, por ejemplo, de la señorita me imagino que tiene una empresa y me imagino que su empresa estará siendo investigada si es que estuvo utilizado, porque el ómnibus no lo utilizó para trasladar a los músicos para actuar ella, los utilizó para trasladar personas. Ahora, y eran protestantes que se venían a Lima a participar en las marchas. Obviamente eso, mucho sentido social del artista, la respaldo, que además porque canta muy bien y es una gran artista, pero el problema es de que con la plata de uno puede hacer lo que quiera, pero Claro. con la plata de la empresa, aun cuando sea la empresa de uno, recuerde usted el caso de Dionisio Romero, que está involucrado por dinero del Banco de Crédito para la campaña de Keiko Fujimori. Él es el dueño del banco, pero no es el único. ¿Podía disponer de los recursos del banco para dar dinero? No, porque no tendríamos que haber tenido un acuerdo de directorio para entregar el dinero. El directorio iba a aceptar eso, ni de loco. Los abogados hubieran dicho, nos vamos a meter Claro. en un lío de tributaria. Seguramente se trata de su plata y en el proceso estará acreditándolo. Me imagino que Romero es una persona, un empresario con tanta experiencia, no creo que haya, y con tanto dinero, no creo pues que haya estado picándole a su banco 1 millón de soles, ¿no? Lo más probable es que lo sacó de su De su billetera o de su bolsillo. caja fuerte y donó con todo el derecho que tiene a donar lo que le dé la gana. Claro. Bien, muchas gracias, doctor Marco Tulio Gutiérrez, por estos detalles que son muy importantes, justamente para que lo tengan en cuenta las autoridades. Muchas gracias y hasta otra oportunidad, doctor. Un abrazo. Ha sido un gusto estar con ustedes.